Eitan Kleinberg, bienvenido. Muchas gracias, Jacobo. Estoy emocionado porque hemos platicado antes de empezar. Hemos pasado muy bien, entonces yo estoy seguro que los que nos están escuchando la van a pasar muy bien. Seguro que sí. Primero, me encantaría que te introdujeras. ¿Quién eres? ¿Quién es Eitan Kleinberg? Pues con todo gusto, Eitan Kleinberg soy yo. Y pues soy psicólogo, psicoterapeuta. Llevo ya siendo psicólogo más de 20 años y psicoterapeuta clínico, privado de adolescentes y adultos. Soy profesor universitario, he dado clases en varias universidades aquí en México, incluso en algunas universidades fuera de México. Soy conferencista nacional e internacional. Y hago teatro. Encima de y a todo esto hago teatro. Y a todo esto que hago de hecho teatro fui a la obra. Sí. Que me da mucho gusto que vayas. ¿2 semanas fui? No, tú acabas de ir el domingo pasado, ¿no? No, hace 2 semanas. Hace 2 semanas. Ok. Increíble. Qué bueno. No tenía una expectativa diferente. Ajá. Y se súper... O sea, pero la disparaste cañón. Qué bueno. Muchas gracias. Sí, porque esa obra la dirigí. Digo, actué un papelito pequeño, pero realmente últimamente lo que hago más es dirigir teatro. ¿Por qué teatro? Porque creo que, bueno, hablando de que estudiaste psicología, ¿sí? ¿Cómo el teatro? ¿Por qué teatro? Pues es que llevo estudiando teatro más tiempo del que llevo estudiando psicología en realidad. Llevo haciendo teatro desde que tenía 8 años y pues fue un gusto infantil, ya sabes, de algunos se metían a soccer y yo me metía a teatro. Okay. Y pues siempre me gustó mucho la expresión corporal, el teatro, la comunicación, pues el estar en un escenario y el poder transmitir un chorro de cosas, ser personas diferentes, pues me gustó desde hace mucho y pues a eso me dediqué semiprofesionalmente toda mi vida al tiempo que fui pues labrando mi carrera en psicología. Y me encanta, la verdad es que las dos cosas me fascinan y no podría yo decir cuál me gusta más porque pues, me considero un gran estudiante y aprendiz de la mente humana y además una persona que le gusta muchísimo comunicar y de ahí pues que mi pasión también sea ser maestro y pues hacer teatro y dirección y todo esto. Me encanta, la verdad. ¿Y cómo se conecta, no? De alguna manera como que el teatro es... En muchas maneras, sí. Enseñar, o sea, es ponerte de entrada en el papel de alguien que no eres en ese momento porque está haciendo el papel. Correcto. Y la psicología, pues a veces nos ponemos en el papel del que tampoco somos y ahí es donde empiezan a chocar nuestro verdadero yo con las cosas. Sí, los he entremezclado mucho y he metido mucho de psicología en la manera en la que yo dirijo para ayudarles a los actores a entender justamente la psicología de sus personajes, como que puedan entender cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus objetivos, los antecedentes en la vida del personaje que pudo haber tenido que los llevaron a la situación en la que están hoy y a ser las personas que son hoy. Y en eso he aplicado, digamos, mucho la psicología al teatro. Y el teatro en la psicología no lo he aplicado tanto, pero definitivamente lo he aplicado muchísimo en mi actividad docente. Okay. O sea, en ser maestro y todo lo demás, pues mucho de lo que yo he aprendido en teatro sobre el dominio del público, sobre la proyección de la voz, sobre la expresión corporal, para llamar la atención del público, que básicamente claro, es para alumnos. Llamar la atención de los alumnos y que cada vez es más difícil llamar su atención, en especial con los aparatos que todos tienen y que son más interesantes que yo, pero de alguna u otra manera, sí. Pues lograr esta atención con modular la voz, hacer cambios de espacio, gesticulaciones, etcétera, etcétera, pues he aprendido a integrar ambas cosas de manera muy padre, creo. Pues mira, cuando estamos planeando el episodio, porque además fui a la obra de teatro y luego dije, bueno, ¿y qué le voy a preguntar? O sea, sabe muchas cosas, está muy metido en muchas cosas. Sí, correcto. Pero principalmente habíamos platicado de una técnica que desarrollaste, que se me hace muy interesante. Lo vamos a hacer for dummies, porque me dijiste que es súper, como que puede ser que sea aburrido para nosotros los mortales, pero... Sí, es que creo que es para un público muy especializado. Esta modalidad, este modelo que generé es realmente para psicoterapeutas. Okay. Y es una técnica, una estrategia que te permite organizar la información proveniente de 2 lados. La información que proviene de todas las teorías psicológicas, porque seguramente sabes y sabrán ustedes que en psicología hay como muchas teorías que son diferentes, pero además aparentemente contradictorias. O sea, que una dice una cosa y la otra dice completamente otra cosa. Y entonces dice uno, pues uno de los dos debe tener razón y por tanto uno de los dos debe estar equivocado, porque no pueden decir cosas completamente dispares sobre el ser humano y estar en lo cierto los dos. Esta fundamentación o esta estrategia te ayuda a entender que sí pueden estar en lo cierto los dos, porque pues, los seres humanos somos sumamente diversos y hay realmente pocas cosas que le aplican a todos los seres humanos. Entonces, algunas teorías tienen razón en algunas cosas para algunos seres humanos y otras tienen razón en algunas otras cosas para otros seres humanos.
Okay. Esta estrategia o esta herramienta te permite entonces organizar esa información proveniente de las docenas y centenas de teorías que hay en psicología, o por lo menos las que tienen más sustento científico o empírico. Y por otro lado, la información que viene del paciente. La información que te está dando de esta persona única, individual e irrepetible, que es un chorro de información, y de pronto el terapeuta tiene todo este mundo de información teórica por un lado, todo este mundo de información de esta persona por otro, y esta estrategia te permite tener un sustento sobre cómo organizar esta información de manera justamente científica organizada para que puedas tomar decisiones sobre cómo ayudarle a esta persona única, una vez más, única, individual e irrepetible con esta problemática que está viviendo, y no nada más por lo que te late, digamos, no nada más como por lo que el terapeuta dices como me late que le puede ayudar esto, sino teniendo una justificación de un modelo con base en la psicología científica sobre por qué le ayudaría esto o lo otro. Y pues sí, es para un público bastante más pero por ejemplo, especializado, sí, ¿no? a mí que me gusta mucho, por ejemplo, el psicoanálisis, ya lo comenté aquí varias veces, pero un terapeuta que realiza psicoanálisis, o sea, podría encontrar técnicas de conductivo-conductual para poder ayudar a ese paciente en ese momento. Sin duda. Probablemente no lo haría, ¿no? Okay. Pero sí las podría encontrar, y de hecho, una de las de lo que hemos encontrado que más ha servido esta técnica para los terapeutas es para algo que no teníamos ninguna herramienta antes, que es para darte cuenta que tus técnicas no le van a ayudar. ¿Me explico? Okay. O sea, que tu teoría, tu técnica, lo que tú sabes y en lo que tú estás formado, no es algo que le va a ayudar a esta persona con esta problemática. Y entonces, si todo lo ves, Maslow tenía una frase que me encanta. Maslow era uno de los iniciadores de la psicología humanista. Él decía, si tú la única herramienta que tienes es un martillo, a todo el mundo le vas a ver cara de clavo, ¿no? Claro. Entonces, esta es una, digamos, un metaanálisis, una manera de analizar desde un punto de vista más, no quiero decir más elevado en términos morales, sino más elevado en términos como de bird's eye, como de ojo Sí, o sea, de pájaro. lo estás viendo en un contexto mucho más amplio. Correcto, como a ojo de pájaro, digamos, Okay. para que tú puedas darte cuenta que lo que yo hago y en lo que yo estoy entrenado y sabiendo para qué sirve y qué hace lo que yo hago y para lo que estoy entrenado, no le va a servir a esta persona con lo que está buscando y lo que necesita y con lo que es. Y por tanto necesito referirlo con otra persona que sí haga lo que yo ya me di cuenta que necesita, pero yo no sé hacer. Y está perfecto que no lo sepa hacer, no tengo que saber hacer todo. Pero sí te puedes como también de pronto entrenar, aunque seas psicoanalista o seas cognitivo o seas conductual o seas existencialista o lo que sea, te puedes entrenar en ciertas técnicas provenientes de otras tradiciones o escuelas psicológicas para poder decir, esto necesita y yo lo sé hacer porque estoy entrenado en eso, se lo voy a dar, claro, o se lo voy a brindar. ¿Tú qué corriente, o sea, cuál es tu corriente psicológica? O sea, ¿cuál es la que tú sigues? En realidad se llama justamente psicoterapia integrativa. Y la Okay. psicoterapia integrativa es esta modalidad terapéutica en la cual no necesariamente eres experto en ninguna escuela terapéutica, sino que conoces varias técnicas provenientes de varias teorías, tienes esta forma de hacer un análisis motivacional de lo que la persona necesita y con base en eso tomas elecciones sobre las estrategias y técnicas que yo sé hacer y que con base en este análisis ya, digamos, predije que le van a ayudar mucho con sus problemáticas que tiene en este momento. Motivacional. Motivacional. ¿A qué te refieres con esa parte de motivacional? Bueno, es una muy buena pregunta que nos lleva a lo que íbamos a hablar tú y yo el día de hoy, Okay. que es la cuestión de la emoción, que de hecho la materia que generalmente nos dan en la carrera se llama motivación y emoción, porque la cuestión motivacional tiene mucho que ver con las emociones. La cuestión motivacional lo que implica es, no existe una conducta humana o una respuesta humana o una acción humana que no tenga un proceso motivacional detrás. ¿Qué quiere decir? Todo lo que hacemos, todo lo que decimos, lo que hacemos consciente e inconscientemente, e incluso cuando aparentemente no estamos haciendo nada, todo tiene una motivación. Y una motivación lo que implica es que hay un proceso previo a una acción o a una reacción que determina la causa de esa acción o de esa reacción. No el origen necesariamente, pero la causa motivacional. O sea, lo que te hizo sentir esa situación y hacia dónde lo vas a llevar por medio de todo lo que, bueno, ya debes de conocer al paciente también. Correcto. O sea, para saber cómo va a actuar. O sea, qué es lo que qué cosas va a mover para ver cómo va a actuar. Correcto. Por ejemplo,
Si yo golpeo en la mesa, de pronto, ese golpe en la mesa tiene un proceso motivacional detrás. Ese proceso motivacional detrás probablemente sea una emoción y además de esa emoción, un plan que yo he aprendido, porque la motivación puede ser innata, o sea, puede ser una motivación genética o puede ser una motivación aprendida y generalmente son los dos al mismo tiempo operando de manera simultánea. Pero yo si golpeé aquí, no fue por nada, aunque vivencialmente yo dije, claro que no lo pensé. Exacto, no lo pensé, ya fue. No lo pensé y ya fue, y tan no lo pensé que hasta la mano me dolió y no me sirvió de nada, o sea, no arregló nada, y nada más me duele ahora la mano más de lo que me dolía antes, pero hay un proceso motivacional detrás, seguramente movilizado por una emoción, además de por un plan, de que así logro por lo menos utilizar la energía que la emoción movió. Pero esa emoción también tiene una motivación detrás. O sea, esa emoción también provino de un proceso motivacional, porque las emociones no surgen de la nada. Las emociones surgen también de un proceso motivacional, de un proceso, digamos, perceptivo, cognitivo, que podría ser más consciente, menos consciente, o porque en como lo entendemos dentro de mi perspectiva, el consciente y el inconsciente no son categorías mutuamente excluyentes. Son más bien como polos de un continuo. Entonces, no es realmente que se hable de una cosa que solamente sea inconsciente o que solamente sea consciente, más que en los extremos de estos polos, pero en el continuo hay muchos grados en los cuales hay un poquito de menor conciencia, pero todavía hay conciencia. O un poquito de mayor conciencia, pero no es algo que esté realmente, que no tienes idea que está ahí. Exacto. O sea, que puedes tener una conciencia más disminuida. O sea, está en otro cajón. O menos. Pero es que justamente no son cajones. Más bien es como estar escarbando y cada vez vas más profundo. O sea, no pasaste en ningún momento como de un nivel a otro, sino que cada vez vas más profundo, más profundo, más profundo. Eso sería a lo que me refiero con la cuestión de los grados de inconsciencia, ¿no? Ok. Entonces, las emociones, bueno, todas las emociones se generan por toda esta historia de atrás. Ok. ¿Y qué son las emociones? Muy bien. Es la pregunta medular. Esa es la pregunta medular. Sí, porque todos vivimos emociones. Todos sabemos además que vivimos emociones. Luego no sabemos muy bien qué emoción vivimos. No sabemos muy bien por qué vivimos la emoción que estamos viviendo. Pero sí, definitivamente siempre hay un por qué. Más allá de que de pronto digamos estoy triste y no sé por qué. Esa tristeza tiene una razón. Esa razón podría ser más de índole psicológico, más de índole biológico, hormonal, del sistema nervioso, más consciente, menos consciente, pero siempre hay una razón por la cual las emociones se presentan en el ser humano. La emoción, etimológicamente hablando, viene de la palabra emovere, que básicamente quiere decir movimiento. O sea, una emoción implica un movimiento. La pregunta como filosófica, histórica, etcétera, es un movimiento de qué. O sea, ¿qué es lo que se mueve cuando tenemos una emoción? Correcto. Se mueve energía, se mueve pues sentimientos, se mueven pensamientos. ¿Qué es lo que se mueve cuando se mueve una emoción? Justamente la materia, decía yo hace rato, se llamaba motivación y emoción, porque curiosamente además las dos etimológicamente vienen del mismo lugar y las dos quieren decir movilización. Entonces, les decía, la emoción puede ser motivación y además a su vez es motivada por algo. ¿Qué es una emoción entonces? En realidad, no sé si en realidad, pero por lo menos de acuerdo a mucho de la según ciencia, lo que yo sé. Exacto, ¿no? Yo cómo voy a saber qué es la realidad. Pero por lo menos conozco algo de lo que la ciencia dice. Y algo de lo que la ciencia dice es que una emoción es una conjunción de varias cosas al mismo tiempo. Es una conjunción de una respuesta fisiológica, por un lado. Quiere decir, no hay emoción que no venga acompañada lo sientes. De un movimiento fisiológico, de una respuesta fisiológica. Esa respuesta fisiológica puede ser salivación, puede ser palpitaciones. Las palpitaciones generan que se incremente la temperatura, la temperatura corporal, hay una vasoconstricción, se eleva la temperatura corporal, empiezo a sentir como moteos, digamos, y se me ve la cara de pronto, se me ve roja o algo por el estilo, más a la gente de tez más blanca como tú, etcétera. No me hagas a penarme ahorita porque me voy a poner rojo como el ladrillo. Bueno, esa es una respondiente fisiológica, sería, ¿no? Parte entonces de una emoción es una respondiente fisiológica. Otra parte es lo que conocemos como un afecto. Un afecto
es una respondiente fisiológica, pero con cierto saborcito. Ese saborcito principalmente es una cuestión más agradable o más desagradable. Por ejemplo, las maripositas en el estómago, esta sensación que decimos, por lo menos en México, que ponemos esta analogía como de que tengo maripositas en el estómago, que sentimos como que se nos estruja un poco aquí las entrañas, ¿no? Okay. Ahora, no es lo mismo estas maripositas en el estómago cuando estás en la secundaria y de repente se te empieza a acercar la chava, el chavo que te gusta, claro, y de repente dices como, empiezas a sentir como Sí, ay. ¿no? Las maripositas en el estómago, pero es una sensación más bien agradable. Ok. Que es muy diferente de cuando estás ya acabó el recreo, te metes a la clase y no estudiaste y el maestro de repente dice, a ver, ¿quién me puede contestar? Y tú inmediatamente sientes esas maripositas. No, esas no son mariposas, pero te estás cagando. No, esas son gusanos en el estómago, ¿no? Mariposas antes de metamorfosis o algo por el estilo. Okay. Pero eso es básicamente la reacción fisiológica, es prácticamente idéntica. Es prácticamente la misma. ¿Solo es el enfoque que le das? O sea, como emoción. Correcto. Todavía no es una emoción como Todavía tal. No es una emoción. Porque a la emoción le falta una parte más. Pero es un afecto. Es lo que llamamos un afecto en ese momento. Lo que le falta para ser una emoción, que sería el tercer componente de la emoción, es lo que en muchos, digamos, argots de diferentes, vamos a decir, idiomas psicológicos, se le llama pulsión. Una pulsión es una energía motivacional, justamente. Es una energía que te motiva a hacer algo al respecto. Okay. Entonces, estos son los tres componentes de una emoción. La respuesta fisiológica, el afecto y la pulsión, que es una movilización, Haz de cuenta que una pulsión es una sensación incómoda, no necesariamente desagradable, pero incómoda porque de pronto como que haz de cuenta que fuera un sistema que se llena de energía, demasiada energía. El sistema tiene que liberar esa energía porque no está en seres vivos le llamaríamos, no está en homeostasis. Okay. No está en un estado de comodidad. Está en un estado de incomodidad porque tiene demasiada energía movilizada y algo tiene que hacer para poder regresar a un estado de homeostasis y de comodidad. Entonces, esa pulsión, o también se le puede llamar impulso, pero en la mayoría de los, una vez más, idiomas psicológicos se le llama pulsión. Esa pulsión es la que te motiva a hacer algo. Y entonces, cuando yo estoy muy enojado, tengo ganas de hacer algo, generalmente corporal, algún movimiento agresivo, violento o algo por el estilo, como hablábamos hace rato de golpear alguna cosa o alguna persona o algo por el estilo. Pues ¿no? Una persona creo que tendríamos que analizar un poco más a fondo el tema. Claro, pero pasa, es parte de la pulsión. O sea, te enojas con alguien y justamente como la emoción ahí, ya entraremos a cuáles son los diferentes como áreas más grandes de las emociones, pero esta es una emoción iracunda, esta es una emoción de enojo y de ira que tiene que ver con la necesidad de destrucción. Y ya te diré de destrucción de qué, pero tiene que ver con la necesidad de destrucción que podría llevarte a bajarte a la mitad del periférico, a mentarle la madre al coche de al lado o incluso a golpear el coche de al lado o algo por el estilo. O hacerle alguna seña obscena o algún movimiento de estos que te libere esta energía. Pero esa energía y estos movimientos, el bajarte del coche, el hacerle una seña obscena, el gritarle, inventarle su madre. Viene ya con una historia programada de algo. O sea, por algo ya lo estás haciendo. Correcto. Viene de una serie de aprendizajes de cómo se maneja la emoción, de cómo yo manejo o he aprendido a manejar esta pulsión, esta necesidad de hacer algo con este enojo. O sea, esa misma energía se puede ir hacia esta parte que dices como de ira, pero también se puede ir a la parte positiva. O sea, digamos, no sé, estás muy emocionado, ya viene la chava que te gusta, te hace mariposas en el estómago y le das un beso, no sé. O sea, ¿es similar? O sea, ¿es misma energía enfocada de distinta manera? Sí y no, porque lo que cambia ahí es cuál es la emoción que se está despertando. Okay. O sea, porque las emociones son diferentes y las emociones, algunos las han dividido en emociones básicas y emociones aprendidas. Las emociones hay que entender también por qué existen. ¿Para qué tenemos emociones? O sea, ¿no sería más fácil que no tengamos emociones y no tendríamos muchas de las seguro tendríamos menos pedos, pero seguro. 100%. Seguro. 100%. Porque, ¿qué te voy a decir? Para no decir el 100%, el 95% de la gente que llega a terapia llega por un problema relacionado con emociones. O sea, si te das cuenta, toda la gente que llega a terapia llega por problemas relacionados con la ansiedad, la angustia, la preocupación, etc.
Problemas o sea, nunca te llega relacionados. nadie que diga, no, es que estoy muy pinche feliz, algo está raro. Sí, o sea, como, no sé. O siempre tienen que llegar con pedo. En realidad, si no, no llegan a terapia. Si no, pues, Correcto. van a, no sé, van a un bar, que también los que necesitan terapia van a un bar, ¿no? Pero, Claro. o sea, no irían a terapia porque no tienen mucho que resolver. Pero cuando tienen algo que resolver, generalmente está relacionado con una, o si no, por no decir siempre, está relacionado con una emoción. Entonces, si no llegan con problemas ansiosos o de angustia o de estrés o de preocupación, llegan con problemas de enojo o de ira o de violencia, o si no llegan con problemas de miedos y de fobias, o si no llegan con problemas de depresión o de tristeza o algo por el estilo, o incluso llegan con problemas de excitación sexual que no les está resultando del todo adaptativa con su situación, pero si te das cuenta, todas son emociones. Okay. Entonces de pronto uno diría, bueno, pues si no existían las emociones, no existiríamos los terapeutas, porque la gente aparentemente no tendría... No necesitaría ser ayudada en nada porque ya están... No tendría estas broncas. O sea, porque la emoción es... O sea, ¿la emoción es la consecuencia de lo demás o es la causa de lo demás? Ambas. O sea, nace como emoción y acaba como emoción. La emoción es una causa de y es una consecuencia de siempre. Lo mismo podríamos argumentar de casi cualquier cosa, ¿no? Como que todo es todo es causa y consecuencia. La emoción tiene su explicación. Quiere decir, una emoción viene de algo, viene de un proceso que, como te decía antes, le llamamos comúnmente un proceso motivacional, un proceso que explica por qué surge una emoción. Y esa emoción también se vuelve la causa de otras cosas. Como decíamos, no es la causa directa, pero vamos a dejarlo ahorita como una causa. La causa de que yo haya golpeado a una persona fue porque estaba muy enojado. Quiere decir, la causa de mi conducta fue una emoción. Pero esa emoción de enojo también vino de otro lado y tuvo su propio proceso motivacional. Ahora nada más como para que no se me malentienda y se quede grabado como, ay, tan dijo que la causa y la consecuencia. No, la causa de la acción, la causa directa de la acción no es la emoción, sino los planes que nosotros hacemos. Que ya tenías grabado. Exacto. No siempre conscientes, no siempre voluntarios, pero sí aprendidos y o innatos para actuar de una manera particular. Entonces, una emoción nunca es una justificación de una acción. No, claro. O sea, yo no puedo justificar que golpee a una persona porque está enojado. Evidentemente no. Ahora, la emoción, ¿por qué las tenemos? Decíamos hace rato, ¿no sería más fácil no tenerlas y nada más switch. Exacto, switch off y ya no tenemos emociones. Primero, obviamente nos privaríamos de muchísimo de la riqueza de vivir, o quizá de la riqueza de vivir, que es toda la gama de emociones, tanto desagradables como agradables, que tenemos los seres humanos. Pero ¿por qué tenemos emociones? O sea, alguna explicación tiene que haber, y esa explicación la tendríamos que... Dime, adelante. Y ahorita que algo me brincó ahorita que dices, o sea, si no viéramos con emociones, yo creo que la vida se trata de aprender a vivir muchas veces con los grises también. O sea, porque vivir muy en lo negro, ¿sí? Vivir muy en lo blanco, o sea, negro hablo malo y blanco... Como desagradable y agradable, exactamente, bonito, feo. Exactamente. Ajá. Entonces, cuando estás muy en lo malo, dejas de ver lo negro. Muy en lo malo, dejas de ver lo bueno. Y cuando estás muy en lo bueno, dejas de ver lo malo. Correcto. Pero si no tienes los dos extremos, nunca puedes llegar como al punto de decir, o de empezarlos a distinguir y decir, ya sé que estoy bien o ya sé que estoy mal. Claro. O sea, además no existiría. O sea, si no existiría el negro, tampoco existiría el blanco. Claro. Y si no existiera el dolor, probablemente tampoco existiría el placer. Ese es el punto. O sea, uno tiene que entender que, o sea, el dolor es necesario porque viene lo bueno también. O sea, eventualmente va a venir lo bueno y eventualmente va a venir lo malo. O sea, tienes que tener las dos cosas, el yin y el yang. Correcto. Y digamos que una explicación como menos del para qué, que es como para qué tendríamos las emociones y qué utilidad le podemos dar como individuos a esas emociones, pues explicar por qué los seres humanos tenemos emociones desde un punto de vista evolutivo. Quiere decir, si las emociones no nos hubieran servido de nada, se hubieran extinguido con la evolución desde hace mucho tiempo, porque pues digamos no los que... pensado, pero sí es verdad. Pues sí, o sea, los que somos... No sirve. Exacto, no sirve. No lo usas, lo dejas de usar. Lo dejas de usar que esto es, digamos, el mecanismo evolutivo, aquellas personas que no tuvieran emociones hubieran tenido mayor probabilidad de pasar su material genético a las siguientes generaciones. Claro. Y los que sí teníamos emociones, pues poco a poco hubiéramos sido cada vez menos, nos hubiéramos extinguido. Pero resulta que hoy por hoy,
el 99.9% de los seres humanos podemos sentir emociones. Si no sienten emociones, por favor, váyanse a revisar. Exacto. O si conocen a alguien, denúncienlo con la policía. Corre. Corre. Huye antes de que sea demasiado tarde. Pero prácticamente no existe hoy por hoy el ser humano que no siente, que no tiene emociones. Y si sí, es porque tiene algún problema a nivel de sistema nervioso que le impide tenerlas. Pero todos nacemos genéticamente programados para sentir emociones, y entonces tendríamos que preguntarnos de qué carambas nos ha servido a los seres humanos sentir. O sea, ¿de qué le servían a las tribus nómadas? Sentir. ¿De qué le servían a los primeros seres humanos que vivían más bien en sociedades organizadas? Sentir. ¿De qué nos ha servido? Y la respuesta tiene que venir también un poco asociada con que no somos los únicos que sentimos. O sea, básicamente todo el reino animal siente. A lo mejor no siente las emociones tan complejas que nosotros llamamos, pero definitivamente si tú tienes una mascota o algo por el estilo. Bueno, yo tengo un perro en casa y pues todos aquellos que tenemos mascotas nos damos cuenta de que los animales sienten. Sí, claro. Y a veces hasta lo decimos como si fuera sorprendente, ¿no? Como le decimos un... No, está triste el perro. No, ¿cómo crees? Claro, o decimos como, oye, los animales sienten como si fuera novedad, como si no claro, supiera. como si que... Es obvio, es evidente que los animales sienten y que nosotros sentimos. ¿Por qué? El sentir está directamente relacionado con la supervivencia. Si nosotros no fuéramos capaces de sentir... Claro, no tendrías el instinto de supervivencia. No tendríamos instinto de supervivencia si no sintiéramos desde lo más básico como dolor y no supiéramos que algo nos duele y que de repente me está doliendo la pierna, nunca me di cuenta, de repente ya tengo ahí un cáncer enorme, etcétera, porque no era yo capaz de sentir. Si no soy capaz de sentir emocionalmente hablando, no tengo motivación para hacer cosas. Si no siento hambre, no tengo necesidad de comer y me muero de inanición, ¿no? Si no tengo esta sensación de soledad, entonces no tengo la necesidad de buscar compañía. Y probablemente si no tengo la necesidad de buscar compañía, no voy a poder organizarme en sociedad y no voy a poder sobrevivir, etcétera, etcétera. O sea, es realmente muy complejo, pero sí definitivamente si nos abocamos a la cuestión evolutiva, entenderemos que las emociones no son solamente una inconveniencia para el ser humano, ni tampoco ¡ay, qué bonito que siento amor y que siento felicidad!, sino están directamente relacionadas con la subsistencia del ser humano. Ahora, pero también como dices, o sea, la emoción se genera dependiendo de lo que ya tenías programado, como de tu historia personal. Correcto. Entonces, o sea, podría ser que la misma situación, trabajado diferente, te pueda traer una emoción diferente. En la misma persona, en un tiempo distinto. Sí. La pregunta es, ¿qué es lo que tienes que trabajar? ¿Qué es lo que tienes que trabajar? Sí, correcto. Porque las emociones no son una cuestión voluntaria. ¿Ok? Quiere decir, yo no siento lo que siento porque quiero. Claro, o sea, no puedes trabajar como tal las emociones. Tienes que trabajar las situaciones que te hacen sentir estas emociones, para que entonces sientas otras emociones en la misma situación en otro momento. Correcto. Entonces, como las emociones no están directamente relacionadas con la voluntad del ser humano, a diferencia de la conducta, por ejemplo, que si yo decido que quiero levantar mi mano derecha, pues levanto mi mano derecha y no tengo bronca. Pero si yo decido que quiero de pronto sentirme triste, no me puedo como, ya estoy triste, ¿no? Ni viceversa. Y por eso nos enoja tanto cuando estamos muy enojados y alguien llega y nos dice, pero no estés enojado. Sí, no, puta, chingón. Eso era lo que tenía que hacer. Eso tenía que escuchar. Ahora ya no estoy enojado. Porque si yo pudiera, ponerle un switch a mis emociones y decidir voluntariamente en qué momento me siento como me quiero sentir o en qué momento ya no me quiero sentir así, pues una vez más los terapeutas nos quedaríamos sin trabajo. Porque entonces la persona diría, estoy deprimido, ya no estoy deprimido, se acabó el problema. Claro. Las emociones entonces no están relacionadas o no están, ¿cómo te diré?, controladas por nuestra voluntad. Eso no quiere decir que no se pueden cambiar o que no se pueden trabajar. Pero no es cuestión de decidirlo o de definirlo voluntariamente. Entonces, las emociones, digamos, voy a ponerte 4 emociones principales que de hecho están relacionadas con la frustración y el proceso de duelo, que no sé si nos va a dar tiempo de tocar, pero pues ya lo veremos, ¿no? Sigue su madre, ya estamos aquí. Exacto, si no, capítulo 2, ¿no? Exactamente. Así como bien. Así como bien. No decir otra vez. Como... No. Ya aprendí mi lección. Para los que no saben, me preguntó Itán que si estaba invitado a Así Como Va. Y le dije que no, que esa era en la otra calle de allá. Pero en efecto, ahora sí ya así como bien, ya aprendí.
Entonces, lo que te digo es, mira, imagínate esto. Las 4 emociones básicas de las que te quiero hablar, que no son aprendidas de hecho, sino que son biológicamente programadas, genéticamente programadas, todos los humanos lo sentimos en diferentes momentos, pero en particular cuando nos vemos amenazados. ¿Okay? La primera es la ansiedad. Okay. La ansiedad es lo que llamamos la emoción de la expectativa. La emoción de la probabilidad o de la sospecha de que algo me podría estar amenazando, pero no tengo confirmación de ello todavía porque no está pasando nada. ¿Sí? Wow, no, me acabas de, o sea, no mames. Claro, es que lo vi en tu sonrisa de, ahora entiendo tantas cosas. Claro, lo que pasa es que la ansiedad es ese miedo que tienes de lo que no te ha pasado. Exactamente. Entonces es una anticipación del miedo, incluso. Y entonces, por eso dicen que el Día Mundial de la Ansiedad es mañana. Se los voy a dejar para pensar por un momento. Está muy bueno, muy claro. bueno. Y mañana es el día, porque mañana pues, es como la Espero que lo hayan entendido todos, y si no, ahí se los dejo para mañana. Exacto, ahí en los comentarios. Es incierto, digamos, y esta incertidumbre, como de que yo te dijera aquí afuera de la cabina, podría o podría no haber un león hambriento. ¿Ok? Hace mucho tiempo que no come. Entonces, podría o no podría, pero no te vas a enterar hasta que no abras esa puerta. Y claro. ya estás, o sea, desde ahorita estás pensando qué va a pasar cuando, claro. Ahorita ya estás ansioso, porque qué tal que sí hay un león, pero qué tal que no, pero qué tal que sí, ¿no? Claro. Y entonces ese qué tal que sí, pero igual y no, pero qué tal que sí, ¿no? Esos son realmente las manifestaciones cognitivas de la ansiedad. O sea, lo que pensamos con la ansiedad es qué tal que me quedo sin trabajo. ¿Qué tal que viene una recesión? ¿Qué tal que en cualquier momento tiembla? ¿Qué tal que me subo al avión y se cae? Etcétera, etcétera, ¿no? Esto es, digamos, la sospecha. Y poniéndolo en términos evolutivos, o en términos más bien de un animal, imagínate que hay una, como una, ¿cómo se llaman estas que cazan los leones? Una... ¿Hiena? No, una gacela, ¿se cuenta? Gacela. ¿No? Un antílope, una gacela, algo por el estilo. No sé por qué dije hiena, o sea, pensé en el Rey León, León, o sea, pinche claro. respuesta pendeja. Inmediatamente. No, no. Ahí todas las hienas marchando, ¿no? con Scar. Pues sí, esa es la imagen que nos viene a la mente. Entonces la hiena de repente está ahí pastando muy tranquila, homeostasis absoluta, pero de pronto escucha como un crujido de una rama ahí entre los árboles. Y entonces, pum, se le paran sus orejitas, se detiene así y empieza a voltear para los lados como, ¿habrá o no habrá una amenaza? Puede Claro. que la haya, puede que no, pero no estoy muy seguro. Similar a que si yo estoy acostado en mi cama, ya me voy a dormir. El y predial. De pronto, no, pero ese ya sería un miedo. O sea, si ya no lo pagué, pero de repente escucho un ruido afuera de mi cuarto. Y entonces lo que hago es, igualito que la gacela, me quedo como así pasmado sin moverme, agudizo mis sentidos, porque esa es la manifestación fisiológica de la ansiedad. Claro. Agudizo mis sentidos para ver si estoy o no amenazado. Podría haber alguien en mi casa, podría no lo sé. Esa es la ansiedad, la número 1. La siguiente sería, ahora sí, el miedo. El miedo es cuando hay una confirmación de que estás siendo amenazado. O sea, ya no hay una sospecha, hay... Fase 2. Fase 2, ahora sí estás siendo amenazado y ya sabes que estás siendo amenazado. Y entonces lo que te aborda, porque en la ansiedad lo que te abordaba es más bien una parálisis. Aquí ya lo que te aborda es una inminente motivación emocional, que es la del miedo, a poner patitas en la calle, ¿no? No Ok. patitas en la calle, pies en polvorosa. Patitas en la calle es que te corran del trabajo, ¿no? Pero pies en Cada polvorosa. quien tiene sus pinches principios. Exacto, ¿no? O sea, que salgas corriendo lo antes posible. Cuando tú estás confirmado de que hay una amenaza, o sea, de que hay ahí algo que te está amenazando, la reacción natural es una de dos. En inglés se le llama fight or flight. En español básicamente quiere decir huye O pelea. o pelea. ¿Por qué huye o pelea? ¿Por qué estas dos reacciones? Porque nos parecen muy, pues, entendibles, pero a lo mejor hay que entender por qué. La razón por la que es huye o pelea es porque hay algo que te está amenazando. Si hay algo que te está amenazando, solo hay dos maneras de resolver esta situación. O pones suficiente distancia entre tú y aquello que te está amenazando para que ya no te pueda lastimar, porque si ya... O vas con Tokio y te rifas. Correcto. O destruyes esta
amenaza. O sea, solamente destruyéndola, eliminándola, neutralizándola o poniendo suficiente distancia entre la amenaza y tú, vas a lograr que esta amenaza no te pueda lastimar. Por eso es el fight or flight. Generalmente, el primero, y dependiendo de la situación en el caso de los seres humanos y también de los animales, es el salir corriendo. Porque es económicamente... Es más fácil. Claro, porque no te rifas, como tú dijiste. O sea, claro. No, a lo mejor me meto a los madrazos y voy a acabar muy mal yo. Entonces salgo corriendo, huyo lo más pronto posible. Esto es lo que conocemos como el miedo. Entonces, ¿qué es lo que hace el miedo? Si te das cuenta, el miedo solamente tiene un consejo para ti, que es huye. Evita esta situación. Entonces, si yo le tengo miedo a los espacios cerrados, pues los evito. Y si le tengo miedo a los aviones, los evito. Y si le tengo miedo a la soledad, la evito. ¿Cómo la evito? Pues me pongo en situaciones sí. Pero, y eso, dependientes, digamos. ¿Y qué te beneficia no huir, por ejemplo? O sea, ¿qué te hace no huir? ¿El no huir, dijiste? El no huir, el pelear. El pelear, no sé, me dan miedo las serpientes, voy y me pongo una serpiente en el cuello. Claro, o sea, ¿quién se va? Generalmente las fobias justamente es esta necesidad inminente, imperante, súper intensa de evitar un estímulo en particular. Las jeringas, la sangre, las arañas, las víboras. O sea, cuando alguien tiene una fobia, obviamente es una cuestión de flight, o sea, de huye, sí, ¿no? 100%. Pero entonces, ¿qué te hace pelear? Muchas veces lo que te hace pelear es que en el caso de los seres humanos, tú hagas un juicio de que es más conveniente enfrentar que huir. En el caso de los animales, generalmente, porque tú eres un oso y la amenaza es un conejo, y entonces dices, bueno, pues me conviene más pelear, ¿no? Más bien es como sería una emoción de hambre. Claro, no, exacto, y no vas a ir corriendo. De repente sí. se me viene encima un conejo, pues ya, para que salga corriendo. Exacto, y fácil. Pero muchas veces en el reino animal es cuando no te queda de otra. Cuando la gacela empieza a huir y a huir, a huir, pero de repente la alcanza el león, ya no le queda más que empezar a golpear o a ver cómo le hace porque ya no queda de otra. Claro. O sea, ya no te quedó de otra más que pelear. Claro. Si te viene a ti persiguiendo un oso, sales corriendo, pero llegas a un acantilado, pues volteas y agarras una rama y a ver de cómo nos toca porque no nos queda de otra. Pero haz de cuenta una situación más coloquial en los seres humanos porque no nos vienen persiguiendo un oso sí, generalmente. No sabemos. Pero, exacto. Pero haz de cuenta que la amenaza es, estoy en el antro con mi chava o algo por el estilo, con mi pareja, y me voy al baño y regreso y hay otra persona platicando con mi pareja. Y entonces en ese momento me siento amenazado, ¿no? Seguro a alguno de aquí ya le pasó. Exacto, yo también oí reacciones por ahí. Me veo amenazado en mi integridad psicológica, ¿no? Amenazado en mi postura de macho alfa, amenazado incluso en mi capacidad de procreación. ¿Okay? Instintivamente hablando. Okay. Y entonces, muy instintivamente hablando. Claro, sí. No hay de que, me la van a bajar y van a tener hijos con ella. No. Pero sí en cuestión es la primera que piensas, claro, lo juro. Es en cuestión de tener una pareja, ¿no? Y entonces me le voy acercando porque no va a salir corriendo porque imagínate que van a decir que cobarde. Entonces, en ese momento hay un juicio semiconsciente sobre es más conveniente pelear que huir. Aunque lo vea más grandote al güey que me parte la madre. Chingue su madre. Exacto, ¿no? Es más conveniente, hasta es más conveniente que me parta la madre a que salga yo corriendo, ¿no? Entonces, en esos momentos, cuando o sea, es un tema de, como dices, ya, o sea, estás viendo qué te conviene más. Uh-huh. O sea, es un tema de que empiezas a ponerle más valor a una decisión o a la otra. Correcto. Con toda la historia genética aprendida que ya traes. Exactamente, porque ahí está la cuestión de los niveles de conciencia. Claro. No necesariamente es, pero eso entonces es inconsciente o es consciente. Pues más bien es una cuestión de grados. Es de pronto más consciente, de pronto más inconsciente. Obviamente si es instintivo, es completamente inconsciente. Los instintos son inconscientes. O puede ser completamente consciente y yo reflexiono y digo, es que si huyo, ¿qué van a decir de mí? Y voy a ser un cobarde y ni modo. ¿Y qué van a decir mañana en la escuela, en la universidad o en el trabajo? No, ni madre, me voy a rifar. Pero fue completamente una decisión consciente. Claro. Entonces, el fight, que es la cuestión de voy a eliminar aquello que me está asustando, que me está amenazando, es lo que conocemos como la emoción de enojo o de ira o de coraje o de violencia. En realidad, violencia es una acción, no es una emoción. O sea, tú dices que probablemente cuando, en vez de que huyas, peleas. Ajá, correcto. Nace primero de un tema de ira. Nace de un tema, claro, la motivación. A ver, es que no sé si estoy siendo muy claro porque sería más fácil que lo ponga en gráfico, pero vamos a imaginarlo de esta manera.
La emoción, la primera que te dije de la ansiedad, Sí. a lo que nos moviliza en términos de acción es a quedarnos más bien paralizados y agudizar nuestros sentidos para detectar si realmente hay o no una amenaza. Okay. Por eso la ansiedad es paralizante. Por eso cuando te da un ataque de ansiedad, en realidad lo que pasa es que no te puedes ni mover. Estás como pasmado. Ese es entonces, ansiedad lo que te mueve es a la inacción, pero al agudizar tus sentidos y cognitivamente empezar a pensar, y si pasa esto, a lo mejor hago esto, y si pasa esto, a lo mejor hago el otro. La planeación anticipada, digamos. Okay. La emoción de el miedo, que es cuando ya hay una confirmación de una amenaza, a lo que te moviliza fisiológicamente es a huir físicamente o a huir cognitivamente, porque a veces lo que hacemos es, seguramente ubicas el término en psicoanálisis que se utiliza en otras tradiciones también, que es la negación o la evasión cognitiva. Quiere decir simplemente hacer como que la realidad no está pasando. Sí, sí. Esto no está Poner pasando. la cabeza bajo la tierra. Claro, si te das cuenta, esto es una evasión, esto es un flight, esto es una huida. Es una huida cognitiva, claro. Pero es una huida, ¿no? Como esto me amenaza tanto, mi atención se va para otro lado y esto deja de existir. Esa es una huida cognitiva. Vale madre, ya me empapé. Así te estoy impresionando con estos conceptos. No mames. Entonces tenemos ansiedad, parálisis, miedo, tendencia a la huida, enojo o ira. ¿Es la tendencia? Es la tercera. Es la tendencia a la destrucción, a la eliminación de esta amenaza. Que puede ser positivo. Ninguna de estas es positiva o negativa. De hecho, todas estas son evolutivas y adaptativas y nos han permitido sobrevivir como especie. Pero así como en bueno o malo, ahí ya dependería muchísimo de cuál es la acción que emprendes. Claro. No, porque la emoción no es juzgable. La emoción no es juzgable, claro. La acción sí. No, la acción, claro, me refiero a la acción, porque al final por ejemplo, la destrucción de ese miedo tiende a ser va a ser una acción positiva. La destrucción de la amenaza, quieres decir, ¿no? Correcto, perdón. La destrucción de la amenaza va a ser algo positivo en tu vida. Claro. Pero depende de cómo lo destruyas. Correcto, cómo lo elimines, cómo lo destruyas, cómo lo neutralices, etcétera. Y claro, lo puedes neutralizar a través de, pues te voy a enfrentar, pero no te voy a enfrentar eliminándote, te voy a enfrentar y aquí me voy a quedar y tú vas a estar como víbora, o más bien siendo una víbora, caminando en la mesa y yo aquí me voy a quedar y te voy a enfrentar. No te voy a matar, ni te voy a eliminar, ni te voy a cortar en cachitos, claro, ni te voy a comer. ¿No? Tranquilo. Pero me voy a quedar aquí. ¿No? Y te voy a enfrentar de esa manera. O te voy a enfrentar hablando asertivamente. Y te voy a decir, oye, la neta que esto que hiciste ayer no sé, en el trabajo, por ejemplo, de repente voltear y chiflarme, porque traía yo puesta una falda, no me gustó. Y te voy a pedir que no lo vuelvas a hacer. ¿Sí? Y eso es una confrontación de la eliminación de la amenaza, porque si te fijas, la amenaza no es el güey. O sea, fue la acción. La acción, correcto. Entonces lo que estoy eliminando es la acción. No tienes que ir a matarlo. No tienes que ir a matarlo, exacto. Entonces, en otro ejemplo, también como clinicón, etcétera, digamos que la amenaza de un hombre en una pareja de matrimonio es que la mujer de pronto tenga más poder que él. Y eso le amenaza muchísimo. Mi mujer tiene más poder que yo, a huevo. Bueno, eso queda clarísimo en el 90% de los matrimonios. Yo creo que soy mandilón, pero feliz. Digamos que siendo una persona como, vamos a llamarle genéricamente machista, el que de pronto sienta yo que mi mujer tiene más poder que yo, me amenaza muchísimo a mi masculinidad y a mi identidad masculina. Y entonces de pronto si se me está como poniendo al brinco o algo por el estilo, yo inmediatamente le digo, te callas. Y ya estuvo, ¿no? Y entonces... Si tengo este poder, porque tengo este poder, generalmente los hombres tenemos una musculatura y un tamaño mayor, etcétera, podemos amenazar de esta manera. No le hacemos nada necesariamente físico, pero le intimidamos lo suficiente como para que diga, sí, perdón. En ese momento yo estoy utilizando esta emoción de ira, pero si te fijas una vez más, la ira vino de una amenaza. ¿No? Me amenazaba que de pronto tú tengas mucho poder y entonces reacciono con ira porque no me conviene reaccionar saliendo. O sea que los hombres que hacen eso son mucho más inseguros. ¿Las qué? Los hombres que hacen eso son mucho más inseguros. Probablemente eso es lo que tendríamos que decir. Les amenaza muchísimo a su masculinidad el que una mujer de pronto la perciban con mucho poder y entonces inmediatamente nos vamos a eliminar la amenaza que no es la mujer, es la sensación de poder. Claro. Exacto, la sensación de poder de esta mujer. Y entonces tenemos... Una vez más, redondeando, ansiedad, parálisis y de dónde viene de dónde viene el golpe. Miedo, tendencia a la
evasión o a la huida. Ira, tendencia a destruir o eliminar la amenaza. Y la última, que es bien interesante, que es la depresión. Depresión, correcto. O sea, la depresión es una emoción, no es un conjunto de emociones. La depresión, bueno, el concepto de depresión es un conjunto de emociones, pero correcto. La depresión sí es una emoción per se. Es una emoción, Okay. sí. La depresión es una emoción y además es una emoción evolutiva, genéticamente programada, etcétera, pero claro, no estamos hablando de un trastorno depresivo, ni estamos hablando de un cuadro depresivo. Claro. Estamos hablando de una emoción depresiva. ¿Y qué es la emoción depresiva? A ver si más o menos lo podemos suponer. Digamos que tenemos una ratita en un laboratorio, ¿ok? Y digo este ejemplo porque yo me tocó trabajar con muchas ratitas en laboratorios, entonces las veía. De pronto entonces la vas a sacar de su caja porque la vas a llevar a un laberinto a que lo resuelva. La sacas de la caja y cuando siente la rata que estás abriendo el cajón, inmediatamente como que se pone así, como que uy, que es la ya valió madre. Exacto. Empieza a tratar de huir, que es la cuestión que hablamos de la evasión. La tomas en tu mano y empieza a tratar de morderte y de rasguñarte, que es la parte agresiva. Entonces ya pasó por estas tres. Ya pasó por la ansiedad de qué está pasando. Ya pasó por el temor de ahí viene una manota, trato de correr. Ya pasó por la ira para enfrentarlo. Ya pasó por la ira. Pero una vez que la tienes aquí y la sostienes. ¿Qué le pasa? Deja de pelear. O sea, si la sostienes aquí durante un buen rato, eventualmente la rata va a dejar de pelear. Porque se resigna. ¿Sí? O sea, se resigna a que por más que peleó y por más que trató de huir, ninguna de estas acciones le trajo la eliminación de la amenaza. Y entonces se resigna. Y se queda así, estática. ¿Sí? No se ha muerto ni nada por el estilo, pero se resigna. Se da por vencida. Esa cuestión de darnos por vencidos es lo que llamamos la emoción de la depresión. Mind blow. No. Es que es verdad. O sea, yo que estuve en un proceso de depresión un tiempo, eso es exactamente lo describiste perfecto. O sea, lo que sientes es ya me rindo. Sí, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. No sé si conoces el experimento de los perros que brincan de un lado al otro de su caja. Es un experimento muy clásico en donde se partió para dar un concepto muy importante dentro de la depresión que se llama indefensión aprendida. Que haz de cuenta que esto fuera una jaula donde hay un perro, pero esta jaula está dividida en dos. Y esta división permite que el perro brinque de un lado al otro de la jaula. Entonces está el perro de un lado de la jaula y se le empiezan a dar como choquecitos eléctricos en las patas. No para electrocutarlo, digamos, nada más como para incomodarlo. Incomodidad. Exacto. Sí. Y entonces el perro lo que hace es, esto está incómodo, brinco al otro lado de la jaula. Del otro lado de la jaula, un ratito después se le empiezan a dar choquecitos eléctricos también. Y entonces el perro brinca al otro lado. Hay un momento en el que el perro deja de brincar, incluso si los choques eléctricos se detienen para siempre. Pero el perro ya no brinca. Pero no solo no brinca, sino que empieza, la mayoría de los perros en estas, no todos, pero la mayoría, empezaron a manifestar síntomas clínicos de depresión. Quiere decir, ya no querían comer, se les veían como sus ojitos así apagados y tristes, no, bueno. Querían dormir todo el día, como que ya no jugaban, ya no perseguían las pelotas, etcétera, etcétera. Y básicamente de ahí se partió para este concepto que se conoce como indefensión aprendida, que es la depresión como trastorno se origina cuando los seres humanos nos damos cuenta o por lo menos suponemos que no importa lo que hagamos, no va a cambiar. Nada nos va a cambiar. O sea, nuestra situación va a seguir igual. Entonces, que yo intente esto, que intente el otro, eventualmente voy a ser como la ratita que deja de pelear y me rindo. Ahora, ojo, no es lo mismo un trastorno depresivo que una emoción depresiva, porque esta ratita no está deprimida, ¿ok? Esta ratita nada más se dio por vencida, pero si la pones en el suelo, sale corriendo, ¿sí? O sea, porque lo único que está haciendo es lo que le llamamos en muchos sentidos la emoción del ahorro de energía. Quiere decir, en este momento no puedo hacer nada, pero si cambian las circunstancias... En cuanto tenga la oportunidad, Claro, si cambian las circunstancias, voy a tener la energía para hacer algo, ¿sí? ¿Y cómo, por ejemplo, en un tema de diagnóstico depresivo, o sea, juega igual o ya no es lo mismo? Sí, voy a hacer ahorita como un corolario con esto,
porque todas estas fases, digamos, que de hecho, y tampoco vamos a poder llegar a eso mucho, coinciden prácticamente con las fases del duelo más conocidas, las de la doctora Kubler-Ross. Tenemos que hacer episodio 2 de eso, ¿eh? Con todo gusto, ¿no? O sea, si lo hacemos un análisis o una analogía con estas fases, coinciden perfectamente estas fases de duelo con estas emociones básicas ante una amenaza, que es la ansiedad, el miedo, la ira y la tristeza, depresión o rendición, porque después de esto vendría justamente la aceptación. Y la aceptación es, ya me di cuenta que no hay nada que pueda yo hacer para poderme librar de esta amenaza, pero estoy bien. Puedo estar bien con eso. O sea, es una amenaza que ya no pude hacer nada por ella, no pude lograr que mi pareja se quedara conmigo, ya grité, ya pataleé, ya huí, ya menté madres, ya me deprimí, eventualmente digo, pues ya me dejó y está bien, y estoy bien, y puedo seguir adelante, porque tengo otros deseos que sí se me van a cumplir. Este en particular no se cumplió, pero puedo estar bien con eso. Y eso es parte de la supervivencia, no solo fisiológica, sino psicológica. O sea, estas emociones no solo nos ayudan a subsistir o a sobrevivir fisiológicamente, sino además psicológicamente ante amenazas psicológicas que básicamente son el que nuestros deseos no se cumplan. Muy deep. Muy deep. Ahora, todas estas son evolutivas, adaptativas, etcétera, pero todas estas se pueden convertir en problemas. Entonces, esta ansiedad es adaptativa, pero cuando la ansiedad se prolonga demasiado y es demasiado intensa, se convierte en un trastorno de ansiedad. Lo mismo con el miedo es adaptativo y nos permite sobrevivir, pero si se vuelve demasiado profundo, demasiado intenso y sostenido, entonces se vuelve un problema, generalmente un problema de fobia o de miedos más existenciales como el miedo a la muerte o el miedo a la soledad. Tú tuviste... Correcto, yo viví un proceso muy largo de miedo a la muerte. El enojo no es una cuestión, es una cuestión adaptativa, nos permite sobrevivir, pero se prolonga mucho tiempo, muy intenso, etcétera, se convierte en un problema, en un manejo de ira o un manejo de enojo o algo por el estilo. La depresión es adaptativa, pero se prolonga mucho tiempo o nos resistimos a aceptar y a dejar ir y se convierte en un problema que conocemos como trastorno depresivo. Entonces, todas estas son adaptativas, pero como dicen, todo con medida, ¿no? Okay. Porque cuando se vuelve un exceso, entonces son los trastornos que nos llevan a los consultorios de los terapeutas. En el mejor de los casos, ¿no? Claro, que gracias a eso... O a los bares, como decíamos hace rato, el peor de los casos. También podría ser. No, o sea, lo que me sorprende es que en la... O sea, como que en la última fase, pues sí, es esa parte que dices, ya, a ver, ya sé que no pude esto, ya sé que no quedó así, ya sé que no era como yo quería. Ya, lo acepto, move on. Correcto, esa es la aceptación. En el mejor de los casos llegamos, y eso es como la parte de resolver un duelo, que es la aceptación de que las circunstancias son como son, que no hay nada que yo pueda hacer para cambiarlas, que eso, digamos, hasta ahí estoy describiendo la emoción depresiva, ¿no? La situación es como es. No hay nada que yo pueda hacer para cambiarlo. La única diferencia, que es muy pequeña pero determinante entre la depresión y la aceptación, es con qué termina esa frase. La frase de la depresión es: las circunstancias son así, no son como yo quería, no hay nada que pueda hacer para cambiarlas y está de la chingada. Okay, esa es la depresión. Okay. La aceptación es: las circunstancias son así, no me gustan porque no es lo que yo quería, no hay nada que pueda hacer para cambiarlas y estoy bien con ello. Ahora, esa es la diferencia. Y estaba, ahorita que platicábamos del tema del switch, Ajá. Es una pregunta a lo mejor un poco extraña, pero ¿tú qué opinas de la inteligencia artificial? O sea, de que las decisiones, por ejemplo, de un policía o legales sean por inteligencia artificial y no de un humano. O sea, no sé si alguna vez te lo hayan preguntado, pero sí, creo que definitivamente las emociones son lo que nos hace humanos. Correcto. Si se las quitas y tomas decisiones mucho más frías, pues ¿qué pasa? O sea, ¿tú qué opinas de esa parte de la inteligencia artificial? Porque es muy frío. Sí, mira, es una opinión ahí sí completamente personal, porque no tengo realmente como mucha investigación o incluso experiencia en ese asunto. No me he metido mucho, pero sí recuerdo haber leído hace poco
esta cuestión de tener un coche que toma decisiones autónomas por medio de los algoritmos que están programados en su inteligencia artificial y todo esto. Y entonces de pronto el coche se maneja solo, ¿no? Como muchos coches hoy en día que se manejan solos, pero de pronto atropella a la persona. Está por atropellar a una viejita y a un niño. Y entonces hay un acantilado de este lado. Entonces, las únicas dos decisiones, porque ya no alcanza a frenar, que puede determinar el coche es atropella a la viejita y al niño o se avienta al acantilado, entonces los que se mueren son los que están adentro del coche. Es las únicas dos decisiones que puede tomar. Seguramente, la decisión que tomaría el coche es la de irse al acantilado. Básicamente porque son dos vidas en contra de una. Bueno, tomando en cuenta que solo fuera uno el que viene en el coche. Pero ¿de qué depende esa decisión? Solamente de cómo fue programado el coche. O sea, si el coche fue programado con una cuestión de mientras más vidas pueda salvar, pues siempre va a tomar la determinación de cuándo puede salvar más vidas, independientemente de ninguna otra cosa. Pero si le ponemos, bueno, depende de qué edad tienen y qué probabilidad de vida tienen. Y si la viejita ya está a punto de morirse en 2 años o algo por el estilo, pero al niño le faltan otros 56, ¿a ti cuántos años te faltan para vivir? Si esa es la determinación, entonces el coche en realidad no tiene libre albedrío. No tiene capacidad de decisión. El coche no puede tener libre albedrío. Al final Correcto. Es una máquina, ¿no? Es una máquina que va a reaccionar como fue programada a reaccionar. Y que esa programación la puede haber hecho una persona que a lo mejor dentro de toda su historia, claro, lo más importante era la vida de un viejito. Sí, si eventualmente la inteligencia artificial logra tener libre albedrío, seguramente vas a tener otros problemas, ¿no? Pero pues tendría que determinar por sí sola qué es lo que tendría que valorar para poder en ese momento tomar una decisión. Los seres humanos, entonces, eso es básicamente como tomamos muchas de nuestras decisiones, con base en qué es lo que valoramos, y muchas veces lo único que valoramos, porque es lo único que nos da tiempo de valorar en instantes, es cómo nos sentimos al respecto. Y entonces es la emoción lo que nos hace actuar de una manera. Y si la emoción es miedo, pues en el momento en que se me presentó una persona aquí enfrente y yo detecté que era una amenaza y detecté que era una pistola, saqué la pistola y disparé. La única razón por la que yo lo hice fue porque tuve miedo. Y a lo mejor otra persona en la misma situación no tendría miedo. Sí, otra persona a lo mejor no tendría miedo, que por cierto nos lleva a la cuestión del manejo de las emociones, que lo dejamos un poco como en stand-by hace ratito. ¿Cómo le hacemos entonces para manejar nuestras emociones? En realidad hay dos momentos en los que podemos manejar nuestra emoción. Que en realidad uno de esos momentos no es el manejo de nuestra emoción, es el manejo de nuestra acción. La emoción hay un antes y un después, como ya habíamos hablado hace rato. Antes de que suceda la emoción y después de que suceda la emoción, pero antes de que suceda la acción, que viene seguida de la emoción. En la mayoría de los programas de manejo de ira o de manejo de enojo, lo que se hace es que se le ayuda a la persona no a enojarse menos, sino a canalizarlo diferente. A canalizarlo diferente, comúnmente decimos a manejarlo diferente, serénate y cuenta hasta 10, pégale un punching bag, sal a correr o algo por el estilo. Y eso está muy bien, porque nos ayuda a que nuestra emoción no se convierta en ira o en violencia. Son dos cosas diferentes. Sí, sí. Una es una emoción, la otra es una acción. Sí, claro. Pero también podemos manejar nuestras emociones antes de que estas sucedan, y para eso tenemos que entender por qué suceden. La cuestión está muy trabajado. ¿Cómo? Hay que estar muy trabajado para eso. Hay que estar muy trabajado, pero todas las emociones suceden debido a una interpretación. Total. A una interpretación de una circunstancia en particular. Entonces, como dijimos, ¿por qué me dio miedo? ¿Por qué, digamos, cuando yo voy caminando, tú y yo somos chilangos, ¿no? O por lo menos vivimos aquí en Chilangolandia, sí, sí. ¿No? Vamos caminando en un lugar en la noche, en la calle, y de pronto escuchamos unos pasos que vienen detrás de nosotros. Seguramente, inmediatamente vamos a sentir miedo, ¿sí? Y vamos a empezar como a acelerar el paso o algo por el estilo, pero a lo mejor un suizo, ¿ok? Caminando no tendría ni un pedo, diría, exacto, es un güey más. Claro, no interpretaría dicha situación como una amenaza y por tanto le generaría miedo. Claro. Entonces, toda emoción proviene de una interpretación de una situación en particular. Esa interpretación puede ser más consciente, menos consciente, más veloz, menos veloz, etc. Siempre la primera interpretación que se va a hacer antes incluso de que llegue a nuestra corteza cerebral el mensaje neuronal es ¿esto me amenaza o no me amenaza?
Eso lo interpretan regiones más primordiales de nuestro cerebro, antes de que llegue a nuestra corteza. ¿Esto me amenaza o no me amenaza? Pero una interpretación de una situación es lo que me provoca a mí cierta emoción. Una vez más, ¿por qué cuando se me acerca esta chava en la secundaria siento maripositas en el estómago, pero cuando se me acerca esta otra no? ¿Sí? La razón es porque hay una interpretación de una situación que es diferente aquí que lo que es acá. Esa interpretación es lo que nos provoca la emoción y muchas veces nos equivocamos. Comúnmente, el sentido común nos dice, son las situaciones las que nos provocan las emociones, pero esto no es cierto. Y lo sabemos desde hace miles de años. O sea, miles de años estoy hablando de los griegos, ¿no? De un filósofo que se llamaba... ahorita se me hace el fact check, un filósofo que si no mal recuerdo se llamaba Epicteto, que tiene una frase que dice, y también hazme el fact check de la frase, pero ¿No básicamente... ¿Es una pendejada? No es una pendejada, pero no sé si lo voy a decir literalmente, ¿okay? Que dice, los seres humanos no se ven afectados por sus situaciones, sino por las interpretaciones que hacen de sus situaciones. Casi. A ver, venga. No son las cosas que nos pasan las que nos hacen sufrir, sino lo que nosotros nos decimos sobre esas cosas. Correcto, muy bien. Básicamente nuestras interpretaciones, lo que nos decimos de las cosas, y entonces cuando Sí, una por chava... por eso es que dicen que el 10% es lo que te pasa, el 90% es cómo reaccionas ante lo que te pasa. Sí, los porcentajes son un poco diferentes de esos, pero sí, ¿no? En esencia eso es. 80-20, 70-30, Porque depende es que solo vivimos las cosas en nuestra mente, no las vivimos en ningún otro lado. Por Claro. eso lo importante es la narrativa que le damos a lo que estamos viviendo. Entonces, si una chava que está hecha mierda en su casa, comiendo helado todo el día, viendo Crepúsculo y ya sabes... Güey, Crepúsculo es una gran película. Claro, pero la está viendo O sea, además por ay, ya sufrir, sé que, ¿no? ya sé que esto es raro, pero es una gran movie. O sea, Sí, digo, sí, sin juzgar. sin ¿no? juzgar. Y le Está preguntamos... cagando de risa de mí, cabrón. Y le preguntamos, oye, claro, y le preguntamos, oye, ¿por qué estás así? Y su respuesta es porque mi güey me mandó a la chingada. La razón, o sea, la lógica que ella está aplicando es que mi situación me lleva a mi acción o a mi emoción. Pero se está brincando el paso más importante, que es, no, lo que te tiene así no es lo que te pasó. Lo que te tiene así es la interpretación que tú das a lo que te pasó. Porque otra persona que la mandaron a la chingada no está así. Está bien, digo, estoy triste, yo quería seguir una relación, pero no estoy así, ¿no? Y la razón por la que ella está así son la serie de narrativas que tiene, por ejemplo, él era mi alma gemela y se me fue. Claro. Y jamás volveré a conocer el amor y jamás volveré a estar bien porque él era la persona para mí y se fue. Estoy condenado a una vida de soledad y de miseria el resto. Si yo lo pensara así, claro, si yo lo pensara así estaría igual que ella. Pero por eso ella está así por las interpretaciones más inconscientes, más conscientes que le da a sus situaciones. Y esta es en parte la explicación de las emociones. Claro. Porque hay otra parte, que es la parte mucho más biológica, hormonal, genética del cuerpo, etcétera. Pero por lo menos en términos psicológicos, eminentemente psicológicos, esa es la explicación de las emociones. Nuestras narrativas, explicaciones, interpretaciones y significados de las cosas que nos pasan. Ahora, esto se puede cambiar. That's good news. Se puede cambiarlo, claro, mientras más te trabajes, mejor lo entiendas. Correcto. O sea, cuando vas dándole diferentes significados, aprendes a dar diferentes interpretaciones a las situaciones diferentes, entonces vas cambiando tus reacciones emocionales ante esas mismas situaciones. Dime algo. That's therapy for you. ¡Pum! Exacto. Drop the mic. Drop the mic, exacto. No, entonces, no lo tiro porque está muy caro. Sí, no, me lo van a cobrar. Exacto. Conclusión. Si tuvieras que dar una conclusión a alguien que lo está escuchando, ¿qué le dirías? Ok. ¿Cómo habíamos dicho antes? Alan, lo que quieras. Si hay un Alan escuchando esto, es para ti. Exacto. Esto es para ti. Yo creo que la conclusión es el que entendamos la naturaleza de nuestras emociones, como lo platicamos tú y yo ahorita, nos da o nos abre por lo menos la posibilidad a no sentirnos no condicionados. Hay otra palabra que estoy buscando, como... ¿Encadenados? No, es algo que empieza con. Condicionados. No condicionados, sino
como cuando te sentencian, como... ¿Condenados? Condenados, gracias. Que no nos sintamos condenados a que tengo que sentir una emoción porque no queda de otra. Esta depresión no me la puedo quitar de encima, no hay de otra. Esta tristeza, este enojo, esta ansiedad, este miedo, yo tengo que vivir con él porque así es, porque así me tocó en la rifa de las emociones o algo por el estilo. En realidad... solamente vivimos nuestras emociones como las vivimos por una serie de aprendizajes, condicionamientos, etcétera, etcétera, que hemos tenido en nuestra vida, pero que todas ellas, básicamente todas ellas, son cambiables. Y podemos aprender a manejar nuestras emociones de una manera más adaptativa, más funcional, más agradable para nosotros. No es algo fácil y no es algo sujeto a la voluntad. Como dijimos hace rato, no es cuestión de, estás triste, ya no lo estés, son 1,000 pesos, ¿no? O algo por el estilo. Sino... o échale ganas, ¿no? Sino realmente entender que la mayoría de mis emociones están sustentadas en una serie de interpretaciones que yo he aprendido a hacer de la vida desde el momento en que nací o un poco antes. Pero se pueden cambiar, porque todo lo que se aprende se puede reaprender o desaprender a través de la vida. Wow. ¡Pum! ¿Qué tal? Si te gustó este episodio, Exacto. Eitan, te vamos a de seguro mencionar en las redes. Vamos a tener que hacer un segundo episodio. Con todo gusto. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Oye. Qué maravilla, qué chingón. Muchas gracias por venir. Gracias a ti. Gracias por escucharnos. Gracias. Así como viene. Eso.